Las 5 en punto. Habrá que ver cómo se van enganchando. La grabación inicia. Tú controlas cuánta gente se conecta, ¿verdad? Hola, buenos días. Ya somos unos cuantos conectados. Vamos a esperar un par de minutitos más para recibir a más gente em, y daremos inicio a este webinar sobre lo que te espera en España o España te espera. Si queréis ir haciendo preguntas por el chat, todo lo que necesitéis lo vais dejando por ahí, lo registramos y podremos ir respondiendo. Ahora un par de minutos más y damos inicio.
Vale, perfecto. Pues hemos dado un tiempo prudencial, ya son las 9:05 y ahora sí, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Soy Julián, de Grupo 3 Inmuebles, y estoy acompañado de Celeste, Kiara y Eva, del equipo de Atlanter. Atlanter es una asesoría española especializada en ayudar a personas y empresas a llegar, instalarse y crecer en España. Conjuntamente llevamos años trabajando con clientes mexicanos que querían dar el paso a Europa. Hoy no hablamos solo, a pesar de ser Grupo 3 Inmuebles, no vamos a hablar solo de propiedades ni de vivienda. Queremos dar un panorama completo de la situación. Que al terminar esta hora tengan claro el qué, el cómo y el por qué España puede ser su próximo capítulo. Bueno, exactamente eso. Yo soy Celeste, como les dijo Julián. Este webinar está pensado. Mm, se han callado. Sí, ¿no? Es Celeste que se Sí, han callado, ¿no? sí. Se cayó Celeste, pues Eva, para comunicarnos. perfecto. Ahora. ¿Celeste? Sí, Que No, se ha no ido la te ha oído. conexión. se acaba de cortar la luz en mi casa, Anda. Vale, pero ya ahí te me tenemos. escuchan bien, ya estoy Sí, conectada. ahora Sí, ahí sí. me tienen. Se acaba de cortar la luz. Estamos con cortes de luz en Barcelona hoy. No sé qué está pasando, por lo menos en mi casa. Pero bueno, ya sigue, ya está conectado al internet, así que esto se puede seguir. Básicamente es esto, como les decía, bueno, nos pueden dejar las consultas si quieren y las vamos contestando al final o ya después les vamos a decir cómo contactarse con nosotros. Fenomenal. Pues arrancamos. El concepto general es que es verdad que México en los últimos años se ha volteado a mirar a España y el perfil de mexicanos que se ha volteado a mirar a España ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Hace unos años era quizá personas ultra ricas buscando una segunda residencia de lujo. Hoy en día la mayoría son personas de clase media alta, profesionistas exitosos, empresarios medianos, padres de familia que envían a sus hijos a estudiar maestrías, jubilados que quieren pasar mucho tiempo en España y gente en general que ha construido algo y que quiere protegerlo. Dentro de todas las opciones que existen, España tiene un atractivo muy particular para el mexicano. Y para explicarles el por qué, le paso la palabra a mi colega de Atlanta. Bueno, gracias. A ver, siempre que nos pregunta algún cliente mexicano por qué España, yo siempre digo lo mismo y es que básicamente España es un país donde se te recompensa el esfuerzo. Y no lo digo solamente por marketing puro, sino con datos. ¿Sí? Yo creo que ahí podemos pasar a la siguiente diapositiva, más o menos para mostrarle un poco cuáles son los datos. El primero es que España, esto salió en el índice de pasaportes, es el pasaporte más poderoso del mundo, ¿sí? Salió en primer lugar en este momento. Está como top 3 en el sistema sanitario público mundial, ¿sí? Es acá en España la sanidad es pública, ¿sí? Toda persona que tiene derecho al acceso va a poder tener asignado un centro de salud, ¿sí? Y es de muy, muy alta calidad. Básicamente tenemos también 300 días de sol en la costa mediterránea y esto es algo muy, muy positivo. ¿Sí? La renta per cápita anual está también un poquito más alta, casi al doble de lo que sería en México. Es uno de los países más seguros del mundo y está en el top 10 de unidades asequibles. Más allá de esto, a ver, esto es como en líneas generales, específicamente si hablamos de mexicanos, lo primero que tenemos que pensar es no tenemos barrera idiomática, ¿sí? Básicamente tenemos el mismo idioma, ¿sí? Acá no estamos hablando de que hay un idioma, no es inglés, no es portugués, no es otro idioma. La cultura es muy afín, y esto se los puedo decir también como persona que viene de Latinoamérica. Podemos integrarnos con una extraordinaria facilidad en lo que es la cultura española, ¿sí? Básicamente tenemos valores en común como, no sé, un sentido del humor creo que muy similar, la familia, los amigos, ¿sí? Entonces creo que es muy fácil para el mexicano y para la gente de Latinoamérica en general integrarse muy fácil en la cultura española. No es menor que también hay vuelos directos, ¿sí? Hay una conexión directa que es desde México, Ciudad de México a Madrid en 11 horas sin escalas. También es un coste de vida competitivo, quizás
Los mexicanos muchas veces están mirando ciudades como Nueva York o Londres, ¿sí? Tanto para los estudios como para relocarse, y creo que ciudades como, por ejemplo, Madrid o Barcelona son muy competitivas en cuanto a la calidad de vida con respecto al coste de vida, ¿sí? Y hay algo que me dicen casi todos los mexicanos que están viviendo algún tiempo acá en España, y es, ¿por qué no me vine antes? ¿Sí? Eso lo escuchamos mucho, lo escuchamos constantemente, y lo que queremos decirles es, esta transición es muchísimo más suave de lo que ustedes están pensando, ¿sí? No es tan fuerte quizás como si fuesen a otros países, justamente por esto que venimos hablando, el choque no es tan grande con la cultura, con el idioma. España es un país que recibe con los brazos abiertos, y nosotros también estamos acá justamente para que este aterrizaje sea lo más tranquilo posible para ustedes. Después, básicamente una de las preguntas que está como muy ligado con esto es, ¿cómo llegamos a España? ¿Sí? ¿Cuáles son las vías? ¿Cómo llego? ¿Es complicado? Y realmente va a depender un poco de qué es lo que quieren hacer. ¿Sí? Hay muchas puertas de entrada y cada una se va a ajustar a una situación particular. Ahora lo que les quiero mostrar son, digamos, las vías principales o las más comunes. Por un lado tenemos lo que es el visado no lucrativo, sí, que básicamente está pensado para personas con un patrimonio o rentas pasivas. ¿Qué quiere decir? Una persona que viene a pasar, por ejemplo, un año sabático, o alguien que no está ejerciendo actividad laboral en México y que va a vivir de rentas pasivas, por ejemplo, dividendos de empresas, rentas de inversiones, ¿sí? O que simplemente tiene ahorros en una cuenta bancaria y dice, bueno, este año a vivir la vida en España. ¿Qué pasa? Con este tipo de permiso no se permite trabajar, y cuando digo no se permite trabajar en principio desde España, aunque sea de forma remota, ¿sí? Ni para empresas españolas. Es un tipo de permiso que se obtiene por medio de un visado. Esto quiere decir que se solicita desde el Consulado de México, y tiene unos ingresos orientativos más o menos que tenemos que demostrar que sean periódicos de unos 2.400 euros mensuales, ¿sí? O podemos mostrar esta misma cantidad por el año completo, ¿sí? Este permiso va a ser primero un visado por un año, que es renovable por periodos de 2 años y que nos va a permitir luego de 5 años obtener, con determinados requisitos, la residencia de larga duración, que esto ya es una residencia permanente que autoriza a trabajar, que autoriza a residir, ¿sí? Es una opción bastante sencilla en cuanto a los requisitos y tiene un bajo coste. El permiso de nómada digital. Este es el conocido Nomad Visa, teletrabajador internacional. Este está pensado básicamente para las personas que trabajan en remoto, ¿sí? Que pueden ejercer, por ejemplo, una persona que coordina con su empresa, que está en España, que va a poder trabajar en remoto desde cualquier lugar del mundo, podría venirse a España con este tipo de permiso, ¿sí? Es básicamente eso, para nómadas digitales. Son unos ingresos mínimos aproximados de unos 2.650 euros brutos al mes, ¿sí? Tiene una validez de 3 años que va a ser renovable cada 2 años, y también nos da opción a la residencia permanente. Con este tipo de permiso vamos a poder incluir a la pareja, cónyuge, hijos mayores que sean dependientes y menores de edad. Lo bueno de este tipo de permiso es que básicamente tiene una tramitación ágil, ¿sí? Esto se puede tramitar desde España con una estancia de turismo, o sea, una persona que viene como turista con todo el permiso ya preparado, lo podemos presentar directamente desde acá, y en 20 días hábiles hay una resolución. Así que es un permiso que está bastante famoso, digamos, en este momento entre las personas que están viniendo a España. Después tenemos el permiso de emprendedor, que básicamente está pensado para proyectos empresariales innovadores. Requiere, sí, esto un proyecto previamente aprobado. Está orientado a lo que son iniciativas, sobre todo tecnológicas, o todo lo que sea tech, ¿sí? Startups, está orientado a esto. También es un permiso que se concede por 3 años y es renovable con opción a residencia permanente. Se permite incluir a la familia y se puede aplicar también desde España. Este tipo de permiso lo podemos aplicar desde España y va con la misma tramitación, digamos, fast track que el permiso de nómada digital, en 20 días hábiles.
El permiso para trabajadores por cuenta propia son básicamente para personas que, digamos, no cumplen este requisito de que sea una empresa innovadora o que sea de tecnología, sino alguien que, por ejemplo, quiere montar un negocio. Acá, no sé, vamos a suponer una empresa de un restaurante, ¿sí? Una persona que quiere montar un restaurante acá. En este caso sí se requiere ya un plan que tiene que ser aprobado por las asociaciones de trabajadores autónomos acá en España, luego por la Oficina de Extranjería, se tiene que acreditar que va a haber una actividad real, ¿sí? No se pide ningún tipo de inversión mínima, o sea, mientras la inversión sea la suficiente para la actividad que voy a llevar, voy a poder pedir este permiso. Permite cualquier tipo de actividad empresarial. Y es esto, es una acción que es la flexible, digamos, para proyectos más tradicionales. Este tipo de permiso sí se pide primero por consulado y luego por oficina de extranjería. Lleva algún tiempo de tramitación, si no es tan rápido quizás como el resto de los permisos, pero si una persona tiene, digamos, está organizando como a un mediano plazo venir a España y montar un negocio, esta es una muy, muy buena opción. El permiso de reagrupación familiar, esto lo tenemos, o sea, está pensado básicamente cuando voy a traer un familiar de alguien que ya tiene un permiso previo en España, ¿sí? Esto es aplicable al cónyuge o pareja de hecho o hijos menores. Permite que hay determinados permisos que no dejan traer a la familia desde el inicio, ¿sí? Y con este permiso lo que se hace es luego de un determinado tiempo poder incluir a mi familia en el permiso de residencia que yo tengo como titular. Otro permiso muy, muy famoso y que se utiliza muchísimo es el de trabajador altamente cualificado. En este caso, básicamente se da cuando una empresa española me hace una oferta y me va a sponsorear este permiso. Y acá voy a decir una cosa, porque muchas veces, y esto me lo preguntan muchísimos clientes, y es que tienen miedo de buscar trabajo quizás en España porque dicen, no tengo el permiso, no sé cómo voy a hacer. Y realmente las empresas españolas están muy acostumbradas a sponsorear este tipo de permisos porque no son tan complejos, sí, no son como en otros países donde el sponsorship es muy complicado, muy costoso, lleva mucho tiempo. Acá realmente es mucho más sencillo y las empresas españolas en general, o sea, por lo menos tenemos muchos clientes que lo hacen, ¿sí? Entonces, en este caso es básicamente, tengo una oferta de trabajo de una empresa española que tiene sede acá en España, donde me van a pedir un salario mínimo orientativo de unos 41.000 brutos anuales, ¿sí? Que tiene que ser, o sea, básicamente yo lo que voy a tener que demostrar es que el puesto que me están ofreciendo está relacionado con algún estudio superior que tengo, ya sea de máster, posgrado, grado, o con la experiencia profesional demostrable de los últimos 3 años. Si yo puedo demostrar esto con el salario, esto más el salario, puedo pedir este permiso. Este permiso se va a dar por 3 años, es renovable por periodos de 2. Voy a poder incluir a la familia, ya sea cónyuge, pareja de hecho, hijos menores y de nuevo, hijos mayores que pueda demostrar que son dependientes. Y tiene la misma tramitación rápida de 20 días hábiles cuando lo pedimos desde España. Y por último, acá tenemos uno que es el de los estudiantes, que muchas veces es una muy, muy buena opción. ¿Por qué? Porque este está pensado, esto a diferencia de los otros que son permisos de residencia y que eventualmente podrían llevar a una solicitud de nacionalidad, que aprovecho para decirlo, en el caso de mexicanos, después de 2 años de residencia ya pueden pedir la nacionalidad española y esto es muy, muy importante. El permiso de estudiantes es un permiso, digamos, de estancia, ¿sí? Es como si fuese un visado de turismo, pero largo, por así decirlo. Pero ¿por qué digo que es una muy buena opción? Porque básicamente los estudiantes que vengan a cursar estudios superiores, ya sean máster, posgrado, grado o incluso formaciones superiores en España, van a poder trabajar hasta 30 horas semanales, ¿sí? Y lo que nos va a permitir también esto es que se puede tramitar desde España. Podemos evitar todo el pedido consular, digamos, y tramitarlo directamente desde aquí. ¿Qué es lo positivo de este permiso? Que una vez que yo haya completado los estudios de forma satisfactoria,
si tengo una oferta de trabajo en cualquier rubro, en cualquier ámbito, con cualquier salario, siempre que se respeten obviamente los mínimos legales, voy a poder modificar este permiso a un permiso de trabajo, ¿sí? Ya sea por cuenta ajena como por cuenta propia. Entonces, esto es algo, el permiso de estudiantes a veces me sirve como una primera llegada al país. Y por último, también recordarles que la Golden Visa, lo que era el permiso de inversores, que era por lo más famoso que era la residencia inmobiliaria, por inversiones de más de medio millón de euros, fue eliminada en abril del 2025. ¿Sí? Esta vía ya no está disponible y no la podemos utilizar para obtener permisos de residencia. Sí, aquí Atlanter y nosotros hemos sido socios durante muchos años y hemos... Ya paso para Julián, así sí podemos seguir. perfecto. Atlanter y nosotros hemos sido socios durante años y hemos tramitado muchas Golden Visa, muchas residencias por inversión, sobre todo por bienes inmuebles. Que ya no exista este beneficio adicional no significa que no sea bueno o no tenga sentido comprar actualmente en España. Al contrario, ahora tenemos muchos clientes que están comprando independientemente de la Golden Visa. Em, los perfiles típicos son aquellos que quieren venirse a vivir a España, que quieren una primera residencia y se quieren quedar, el que quiere una segunda residencia porque viene mucho, viaja mucho y prefiere estar aquí. Tenemos muchos clientes que envían a sus hijos a estudiar una maestría y entonces le compran un departamento en vez de estar rentando y así pueden venir y visitarles y estar con ellos. O simplemente tenemos el inversor que quiere diversificar inversiones, no quiere tener todos los huevos en la misma canasta y quiere comprar algo en España, rentarlo y tener unas rentas en divisas. Entonces, el mercado es estable, el mercado da divisas, renta en euros y funciona. Ya no es un requisito para la residencia, sino que es una decisión de vida o una decisión financiera que puede favorecer. Seguimos ahora. Vale. Sí, sigo yo, ¿no? Tal y Eva, como, adelante. bueno, sí, yo soy Eva, como ha comentado antes Julián, y yo creo que también una de las cosas más importantes es qué puedo montar y cómo, es decir, un poco las formas societarias que hay aquí en España. Yo creo que esto a los empresarios les interesa bastante porque ya no es solo el tema residencia, sino cómo puedo operar en España y un poco qué diferencias puede haber respecto a las formas jurídicas de México. Bueno, en México la verdad que existen las figuras tanto de sociedad anónima de capital variable como la sociedad de responsabilidad limitada de capital variable y aquí realmente también se llaman sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima. Por lo tanto, son bastante parecidas, pero tienen algunas diferencias. Vale. Bueno, primero la sociedad de responsabilidad limitada es la más utilizada aquí en España. De hecho, yo creo que el 90% de las sociedades son SL y es muy habitual para pymes y negocios. Am, ¿Cuál es el que consideramos, o aquí en España al menos se considera una de las principales ventajas? Que desde hace unos años el aporte de capital para tú constituir la sociedad puede ser desde 1 euro. Antes sí que eran 3.000, pero ahora es 1 euro. Por lo tanto, el capital a desembolsar es simbólico. Sí que es verdad que, aunque tú puedas constituir aportando solo 1 euro de capital, am, sí que hay unas reglas de reserva legal hasta alcanzar los 3.000 euros. Por lo tanto, aquí puede venir cualquier persona y constituir una SL aportando simplemente 1 euro de capital. A lo que la responsabilidad, tal y como indica el propio nombre, es limitada, pero respecto a la aportación de 1 euro, no sería limitada hasta que no se hubiera desembolsado los 3.000. Pero bueno, para dar inicio a una actividad sí que se podría constituir con 1 euro. Además bueno, de la novedad que hubo de poder constituir una SL por 1 euro, sí que se
bueno, legalmente se creó la ley Crea y Crece, en la cual se puede constituir de forma telemática entre 24 y 72 horas. Es cierto que luego la inscripción definitiva en el registro puede demorarse entre 5 y 8 días, pero realmente es una forma de constituir y por lo tanto ya poder empezar con la actividad que se desee en 2 semanas aproximadamente. Por lo tanto, es una forma muy ágil de, ostras, llego a España y ya es que en 2 semanas, 2, 3 semanas, puedes estar mm, bueno, haciendo la actividad que, que sea necesario. Aparte, sí que yo creo que esto es diferente que en México se puede constituir con un socio único. Es un socio único como mínimo y no hay máximo. Por lo tanto, puede coger una persona física y constituir por 1 euro y en 2 semanas ya estar pues haciendo la actividad que quiera montar aquí en España. Aparte, el impuesto de sociedades que se paga aquí en España, que es el impuesto que pagan las sociedades, am, tiene bastantes beneficios, ya que a los 2 primeros años es simplemente de un 15%. Por lo tanto, es verdad que es la forma jurídica más utilizada en España, pero porque, primera, que hay muchas pymes aquí y muchos negocios pequeños, pero aparte porque te dan muchas facilidades. La segunda, bueno, al final como hay muchos negocios familiares y tal, pues al final es el tipo de forma jurídica más habitual. Otra de las... no, no, no cambies de... Perdona, ¿eh? Otra de las opciones que hay, que aquí la verdad que están en minoría, es la sociedad anónima. Normalmente, ¿a quién le interesa aquí constituir una sociedad anónima? Pues empresas muchísimo más grandes que tienen la intención en un futuro de cotizar en bolsa o que van a tener muchos inversores normalmente internacionales. Aquí sí que hay un capital mínimo que no es de 1 euro como en las SLs, sino que el capital mínimo siempre para poder constituir son 60.000. Para poder tú otorgar la escritura de, oye, sí, constituyo una sociedad anónima, no hace falta desembolsar en un inicio los 60.000, pero sí un 25%. Si no, no se puede constituir. Por lo tanto, ya es un desembolso muchísimo mayor y claro, a negocios familiares, pymes, no es una opción que les interese. Pero cualquier gran empresa que, ya digo, que su idea es que tenga muchos inversores, muchos socios o que quiera, aunque sea a medio plazo o largo plazo, que quiera salir a bolsa, es la opción ideal. Y al final la más ágil, porque si no, al final normalmente lo que pasa es que constituyen una SL y se tiene que terminar cambiando a sociedad anónima porque es mucho más práctica para ellos. Otra opción que está mucho más enfocada a un profesional independiente, como puede ser a lo mejor un consultor, un abogado, en el ámbito artístico también, pero bueno, sobre todo en abogados, consultores y un poco más oficios, es el trabajador autónomo, que al final pues es trabajador por cuenta propia y aquí normalmente pues un autónomo o trabaja él mismo o puede tener contratada a 1 o 2 personas, pero normalmente es esa persona la que va a hacer él mismo el trabajo. Un autónomo no necesita capital mínimo, realmente no hay una constitución como tal, sino es un registro en Hacienda y en la Seguridad Social, por lo tanto es muy ágil también, porque se puede hacer todo de forma telemática. Y sí que hay una cotización mensual en la Seguridad Social. Actualmente está el mínimo sobre los 200, 230 euros, aunque es verdad que en los primeros años se tiene una cuota mucho más reducida. Y esto ha cambiado hace relativamente poco. Antes sí que la cuota tú la elegías según te convenía en cuanto a cotización. Y actualmente sí que la Seguridad Social lo regulariza a final de año respecto a tus ingresos. Pero bueno, las cuotas normalmente rondan entre los 200 y 400 euros. Aparte, la tributación ya no, al final,
como eres tú mismo, porque es trabajador por cuenta propia. La tributación es por IRPF, que es la renta, que bueno, se presenta trimestralmente y luego anual. Y va un poco según tramos por ingresos. El tipo efectivo normalmente está entre el 20 y el 45, dependiendo de los ingresos que haya tenido el trabajador. A ver, tal y como he comentado, esto realmente es ideal para gente que al final trabaja para él mismo y lo que le interesa es emitir facturas, como puede ser un abogado que no va a trabajar en un bufete. Sí que puede trabajar con bufetes, pero al final que trabaja por cuenta propia, diseñadores, consultores, profesores, creadores de contenido, gente que al final, ya te digo, trabaja para él mismo. Y luego aquí en España hay mucha presencia también que es de tanto de sucursales como filiales. La principal diferencia entre la sucursal y la filial es que la sucursal es una extensión de la empresa, en este caso pues sería de una empresa mexicana, que le interesa hacer negocio en España, pero a través de una sucursal. Por lo tanto, ah, el, bueno, la personalidad jurídica am, no existe como tal en España, sino que es la empresa mexicana, la empresa madre, la que responde por todo. La sucursal, al final, al no tener personalidad, es mucho más simple, depende totalmente bueno, es como un hijo, depende totalmente de la empresa madre que se encuentra en México. En cambio, la filial sí que es más asimilable a una constitución como tal, ya que normalmente es una SL y es una empresa española independiente, pero está controlada por la matriz mexicana, pero sí tiene personalidad jurídica, cosa que la sucursal no. A ver, esto que genera más protección para la sociedad mexicana, porque al final son independientes. En una sucursal, siempre quien va a responder por lo que haga la sucursal es la matriz. En cambio, en una filial, mm, bueno, la sociedad que la ha creado tiene una protección, ya que si la filial quiebra, por ejemplo, no repercute en las finanzas de la sociedad, ya te digo, en este caso mexicana, de la sociedad que ha creado esta SL o SA. Entonces, nosotros es verdad que la recomendación que hacemos más habitual a nuestros clientes cuando nos piden asesoramiento o un poco nuestra opinión es que las personas que se trasladen a España con intención de operar un negocio, la verdad que la sociedad limitada, normalmente la unipersonal, pero bueno, si son varios socios, pues la sociedad limitada como tal, es la más recomendable porque es más rápida, al final la responsabilidad es limitada, y te da muchísimo más margen de maniobra que a lo mejor te puede dar un SA que ya tienes que desembolsar 60.000 euros. Aparte es eso, es rápida de constituir, es barata y se protege el patrimonio personal. Aquí, Mm, Eva, te voy a hacer un inciso, sí, porque yo que trato mucho con clientes de México, aquí sí hay una gran diferencia entre México y España. Y es que en México constituir una empresa es un procedimiento tedioso, no solo por la constitución, sino por la apertura de cuenta bancaria. Es lento. El proceso desde que tú te decides a abrir una empresa y tenerla operativa con cuenta bancaria es tedioso y largo. En España estamos hablando aquí de que no. en 24 horas se pueden tener ambas cosas. Es decir, la cuenta bancaria en España se abre antes de constituir la empresa. Uno abre una cuenta bancaria de empresa en constitución. Y con eso y el registro del nombre, uno va al notario, firma la escritura y resuelto. Con esa escritura ya puedes ir, ya la puedes registrar y vas directamente al banco diciendo ya he constituido la empresa y tu cuenta queda operativa. Entonces, en 24 horas se puede llegar a constituir una empresa. Exacto, en el momento en el que tú ya, como ha comentado Julián, en el momento en el que tú ya le estás diciendo al banco, oye, mira, he constituido, te mando una copia de la escritura y un justificante conforme yo la voy a registrar y la he presentado en registro. Ya la cuenta está operativa.
Fenomenal. Pues pasamos al siguiente bloque. En este caso, hablemos de fiscalidad. Hablemos con Kiara. Kiara, bienvenida y adelante. Hola, gracias Julián. ¿Se me escucha, no? ¿Bien? Sí, vale. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, buenos días por México. Vale, voy a explicar un poco lo más relevante en cuanto a la fiscalidad aquí en España una vez establecido. ¿Vale? Establecido tanto como autónomo, como persona física, como por la parte quizás quien quiera constituir sociedades, ¿vale? Ambas dos explicaré. Y bueno, porque al final, ¿no? Una vez establecido, lo que nos interesa, ¿no? Es también saber, a mí se me va a costar más, se me va a costar más dinero tomar el sol aquí en Barcelona que tomarlo en México, ¿no? Bueno, en Barcelona o en España. Entonces, bueno, os voy a explicar un poco porque la verdad es que además aquí también las ventajas que podéis obtener en vuestro caso, ¿vale? Teniendo en cuenta el perfil que nos ha comentado un poco Julián, también son muy beneficiosas, ¿vale? En concreto, supongo que habéis oído hablar del famoso régimen Beckham, ¿vale? Es un régimen especial para trabajadores impatriados que se desplazan de cualquier país a España. ¿Vale? El hecho, bueno, pues eso, el primer requisito es que haya este desplazamiento y segundo, que se adquiera la residencia fiscal aquí en España. Aquí tenemos que tener cuidado con el concepto de residencia fiscal, ¿vale? El concepto es el mismo para casi todos los países que tengan convenio bilateral, bueno, entre ellos, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? La mayoría de países viene a decir que si tú estás más establecido aquí más de 6 meses, tienes aquí tu familia, bueno, que se puede entender que aquí generas la mayoría de tu permanencia, pues eres considerado residente fiscal en ese país, ¿verdad? Entonces es importante que se cumpla este requisito primero. ¿Por qué lo digo? Porque si, por ejemplo, venimos en diciembre del 2025, muy bien, nuestra intención es quedarnos, pero en diciembre de ese año 2025, el año 2025 no eres residente fiscal porque no has pasado más de 6 meses, ¿vale? Ya sería a partir del siguiente. ¿Vale? Luego, otra de las maneras de los requisitos que nos piden es el cómo llegas aquí, ¿vale? Inicialmente, lo que se pedía era que haya un contrato con una empresa española. em, en el que se te dé de alta seguridad social y ya está, ¿vale? Como asalariado, básicamente. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que nuevamente con la ley tiene mucho que ver todo esto con los visados que se han permitido, que nos ha comentado Celeste, y también un poquito con lo que nos ha dicho Eva de las constituciones, ¿vale? Vino la ley de Emplea y Crece y abrió las posibilidades a muchos extranjeros, porque al final la intención de España es que vengan inversores, ¿vale? Entonces, por ese motivo, esta ley es muy beneficiosa para atraer inversionistas, ¿vale? Entonces, eso, antes se podía únicamente por un contrato laboral y desde esta ley, desde el 2025, se permite a nómadas digitales, ¿vale? Que hayan obtenido el permiso especial de nómadas, ¿vale? El permiso en sí, el visado, perdón. El visado tiene sus especificaciones, ¿no? Que te adhieras a la seguridad social del país, también tienes que ser cualificado. Bueno, esto no me lo sé del todo, pero yo sé que te necesitas ese visado para poder aplicar como nómada. Que no es como nómada ni por contrato. Bueno, también tienes la posibilidad, ¿vale? De venir aquí como un administrador de una sociedad, que aquí es lo que comentábamos un poco en el caso de Eva, ¿no? Tú puedes aquí constituir tu sociedad, declararte administrador de ella y ya podrías acceder también a este régimen especial, ¿vale? Y ya por último, también sería que te traslades aquí, obviamente, ¿no? Y que ejerzas por cuenta propia una de las actividades que también cualificadas ay, lo diré como altamente cualificadas, ¿vale? Para profesionales altamente cualificados. ¿Vale? Lo mismo, es unas ciertas actividades que están puestas bueno, en la ley, que tiene mucho que ver con lo que dice Eva, ¿no? Son profesores, formaciones, y si tú eres capaz de acreditar este tipo de formación, pues también podrías optar al Beckham, ¿vale? Como veis, hay muchas maneras de poder optar al Beckham. Se ha ampliado bastante, o sea, seguramente en algún caso os podéis encontrar, ¿vale? El hecho de venir aquí solo por las vacaciones sin ningún de estos motivos, pues no nos va a generar el Beckham, ¿vale?
una vez vemos que podemos cumplir el requisito, no, Julián, por favor, en la otra diapositiva. ¿Cuál es el beneficio principal? Bueno, que las rentas que tributes en España, ¿vale? Si eres Beckham, al contrario de si eres en régimen general, ¿no? Los españoles que ahora mismo tributamos por el régimen general, la renta, en Beckham tributas por el 24% hasta los 600.000. ¿Por qué es eso atractivo? Porque la diferencia es que con el régimen general la escala es progresiva. El 12%, el 15%, el 20%, hasta llegar hasta el 50% depende de la comunidad autónoma. ¿Vale? Entonces vosotros diréis, claro, ¿en qué momento esto me es conveniente? ¿Vale? Normalmente a partir de unos 60.000 euros de renta ya conviene el Beckham. Porque claro, si tú tienes de ingresos 20.000, en régimen general 20.000 euros van a mucho menos que un 24%, entonces ahí no conviene, ¿vale? Entonces a partir de 60.000, 70.000 ya tenemos que ir, si cobramos eso tenemos que revisar porque es muy beneficioso el régimen general, ¿vale? Perdón, el régimen especial Beckham, ¿vale? También tiene otras ventajas como que la renta que grabas por Beckham únicamente es la que generas en España, a excepción de los rendimientos del trabajo. Quiero decir, si tú tienes un salario aquí en España, eso se considera rendimiento de trabajo, tributa en España. Pero si tienes un salario en el extranjero, también se considera arrendamiento de trabajo y por tanto es la excepción, también tributa en España. ¿Vale? Al contrario que, por ejemplo, los dividendos de empresas extranjeras o dividendos de España. Si tú tienes una empresa española que genera dividendos, vas a tributar en Beckham aquí por España porque tú aquí tributas por todo lo que generes en España. En cambio, si tienes una empresa extranjera que te genera dividendos, esos dividendos extranjeros no tributan. Y lo mismo si tienes un inmueble. Si tú tienes un inmueble en el extranjero que has dejado alquilado porque te has venido a vivir a España, tampoco tributa porque son considerados rendimientos del capital inmobiliario. ¿Vale? Únicamente tributa mundialmente los rendimientos del trabajo. ¿Vale? Lo mismo con el impuesto de patrimonio. Bueno, eso lo explico luego, que también vendrá por ahí la diapositiva. ¿Vale? Esa es la principal ventaja. Y ahora os explico la siguiente diapositiva, un poco las diferencias, ¿vale? Lo he dividido un poco en lo que sería México y en España, teniendo en cuenta persona física y persona jurídica. Bueno, los números, esto me vais a permitir que quizá me equivoque en México, ¿vale? Pero es los datos que tenemos disponibles. No soy experta en México, pero bueno, los tipos de gravámenes y todo esto son estos los que disponemos y como veréis, así a grandes rasgos, básicamente son mucho más beneficiosos los de España, pues porque, por ejemplo, en el IRPF, como ya hemos dicho, para los Beckham se queda limitado al 24%, los primeros 600.000. Luego, los siguientes 600.000, ¿vale? Los primeros ya están sujetos al 24%, se grabarían a 47%, lo cual continúa siendo muy beneficioso respecto al régimen general, ¿vale? E incluso, bueno, lo he dicho, que en México pueden llegar hasta el 35%. Si alguien tuviera una renta muy elevada, ¿vale? Quizá ya tendremos que otra vez revisar en comparativa a México, ¿vale? Pues porque por lo que veo los 35% no son progresivos, pero en cambio en Beckham sí. A partir de 600.000, 47%, como he dicho, ¿vale? Las rentas extranjeras en persona física tributarían en México, ¿vale? Y como España, como he comentado, no se graban. De todas maneras, en el caso de que se grabaran, por ejemplo, en el rendimientos de trabajo, tenemos un convenio bilateral con México, entonces hay que ver si se puede evitar la doble imposición. ¿Vale? Que es lo que sí sucede en el impuesto sobre sociedades, ¿vale? Si tú decides constituir esta sociedad, ¿vale? Las sociedades sí que tributan aquí en España por todas las rentas mundiales que obtengan, ¿vale? Porque es distinto al Beckham. El Beckham es un régimen especial. Si tú constituyes una sociedad con sus leyes españolas, esa sociedad es española y tributa por todo lo que genere esa sociedad. Si tienes algo en el extranjero, también. ¿Qué pasa? Que si tienes algo en el extranjero, no queda exento, pero sí que queda sujeto al régimen de evasión de doble imposición. Que lo que viene a decir básicamente todos los convenios es que lo que ya hayas grabado ahí te lo puedes desgravar aquí. Entonces realmente queda como no sujeto.
¿Vale? Además, como ya ha comentado Eva, en caso de iniciar una actividad nueva, que se pueda considerar actividad nueva según la legislación, los 2 primeros años tributas al 15% y en adelante al 25%. Además, me parece que son los 2 primeros años que generes beneficios, ¿vale? Es decir, si estás iniciando, ese año no se considera el 15%, sino cuando empieces a obtenerlos. La parte del IVA sí que es más aquí, ¿vale? El 21%, pero como sabemos, el IVA, siempre y cuando tú puedas acreditar en sociedades una actividad, que al final es la intención, ¿no? de crear aquí una sociedad con actividad económica, pues como sabéis, el impuesto del consumo, que sería el IVA, es neutro. Entonces, bueno, sería deducible. El impuesto sobre patrimonio, ¿vale? Sé que en México no existe como tal, en cambio aquí sí, pero lo dicho, el impuesto de patrimonio afecta únicamente, ¿vale?, a las personas físicas, no a la sociedad, sino a la persona física, que en el caso de haber sido becam, únicamente también quedaría sujeto lo que tengáis en España, ¿vale? El impuesto sobre patrimonio, no sé si lo conocéis, pero lo que grava es todo lo que tenemos, ¿vale? La casa de Nueva York, el coche, ¿vale? Pero en caso Beckham, únicamente lo que tengáis en España, todo lo que tengáis de México se queda ahí, no es gravable aquí para nada, ¿vale? Aquí pone que está bonificado porque además, dependiendo de la comunidad autónoma donde residáis, en el caso de que tengáis, ¿no?, de que apliquéis por límites, superéis los umbrales, además puede ser que aun teniendo que pagar esté bonificado al 100%. En ese caso de Madrid, por ejemplo, Madrid, si te sale cuota a pagar por patrimonio, pues está bonificado, como que no se paga. Diferente en Cataluña, ¿no? Pero bueno, habría que ver, por eso no hemos puesto aquí nada específico, habría que ver la comunidad autónoma que decidís vivir. ¿Vale? Lo mismo con las herencias. El impuesto de heredar, ¿vale? De traspasar los bienes y derechos al sucesor, pues no, en México no se grava, aquí sí, ¿vale? Es más un formalismo porque realmente también está muy bonificado, ¿vale? Al final las herencias son lo más bonificado es dependiendo del grado de consanguinidad, ¿vale? Pues de padres a hijos, ¿no? Que es lo que suele pasar y eso es lo que más bonificado está, por lo tanto la cuota queda muy, muy por debajo, ¿vale? Y bueno, y por último ya, pues la certeza jurídica, ¿no?, que comentaba al principio Celeste, pues aquí tenemos afortunadamente un régimen de fiscalidad bastante transparente, ¿vale? Las haciendas son bastante transparentes, hay comunicación, hay mucha trazabilidad de datos. Entonces, del mismo modo que ellos tienen esta transparencia, nosotros nos podemos defender, ¿no? Nosotros también debemos de hacer para cumplir con todas nuestras obligaciones y siempre y cuando se cumpla con las obligaciones, tengamos todo demostrado, que existen mecanismos para demostrarlo, pues estamos protegidos jurídicamente totalmente, ¿vale? Totalmente es defendible y bueno, y si no, pues cualquier ayuda, cualquier inconveniente en relación, también en Atlanter disponemos, ¿no?, de este acompañamiento en asesoramiento o en defensa jurídica que podáis necesitar en algún momento. Y por mi parte ya estaría. Sí, bueno, cualquier cosa. Eh, Veo que hay una pregunta. En personas naturales físicas el impuesto es progresivo hasta el 35% en México. Ah, vale, es progresivo también. Vale, si no es fijo. Sí, pues como aquí. Perfecto, Kiara, pues muchísimas gracias por tu participación y tu explicación. Y ahora yo Así. creo que sí, que llegamos al momento que, como decías, muchos esperan, ¿no? Vamos a abrir el espacio de preguntas. Hay varias en el chat y vamos a ver si podemos irlas resolviendo. Entonces, voy a ir leyendo algunas de las preguntas que he visto por acá y me vais platicando. Va, una pregunta recurrente es, ¿puedo montar una empresa en España sin vivir allí? Eva. Sí, perdona. A ver, sí, pero con matices. Porque al final sí que se puede constituir una empresa bueno, una SL sin ser residente, pero para operar activamente necesitas al menos tener un representante.
tanto fiscal como si vas a contratar personas, también tiene que ser un representante ante la Seguridad Social. Por lo tanto, sí, pero vas a necesitar tener a alguien, bueno, nosotros, por ejemplo, en Atlanter, depende de qué condiciones, prestamos el servicio de representación, porque al final, pues necesita, aunque no seas tú físicamente, necesita ver a alguien aquí. Por lo tanto, sí que es verdad que en muchas ocasiones nosotros, nuestros clientes, lo que encuentran más eficiente es combinar tanto la constitución de la empresa como ir solicitando mientras la solicitud de residencia, y a lo mejor puede haber unos meses de yo ya tengo la empresa montada, porque al final se montó muy rápido. Tengo unos representantes, ya sea fiscal o seguridad social, lo que se necesite, durante unos meses hasta que yo ya tengo el permiso de residencia o hecho ya de que me he venido a vivir a España y ya pues soy yo quien llevo mi propia empresa. Vale, fenomenal. Muchas gracias, Eva. Otra pregunta que hay por aquí. ¿Mis hijos pueden estudiar en colegios públicos españoles? Bueno, esas se las contesto yo, porque está bastante relacionado con el tema migratorio y relocation acá, y es que sí, y es uno de los mayores beneficios que hay en España, que es básicamente todos los hijos de residentes van a poder también tener acceso gratuito al sistema público de educación, y también acá hacer otra salvedad, y es que en España está lo que es son los colegios concertados, digamos, los institutos concertados, que son como semi privados. De lo que conocemos en Latinoamérica es como un semi privado. Y que, claro, considerablemente tienen un precio mucho, mucho más bajo que lo que sería, por ejemplo, un colegio privado en México. Fenomenal, gracias, Celeste. A ver, la siguiente. ¿Qué pasa con mis propiedades y mi empresa en México si me voy a vivir a España? Kiara, yo creo que esta, a ver Esta si, piedra yo creo que va sí, para ti. estaba para fiscal. Ah, vale. Si aplicas Beckham, o sea, si lo tienes como persona física, si aplicas Beckham, lo dicho, lo que generes, perdona, lo que tengas en el extranjero, aquí no va a tributar ni por la tenencia, es decir, ni por la patrimonio, ni por lo que genere la plusvalía. Es decir, si lo de alquilas, no va a tributar aquí en España si eres Beckham. Si no eres Beckham, porque no eres aplicable por los requisitos que he dicho que no se han cumplido, tributarías aquí por el régimen general. Y una persona española que tributa en régimen general tributa por su renta mundial. Es decir, que sí que tributaría en patrimonio por ese inmueble que tienes, y si en el caso de que lo alquiles, también tributarías por esos ingresos aquí. Vale, dependerá si aplicas Beckham o no. Que estoy viendo muchas preguntas de Beckham que voy a aprovechar para, si me dejas, Julián, para responder. Claro que Vale, sí, que aprovechamos. también yo creo que me he dejado. Una dice, ¿hasta cuánto tiempo puedo estar en el Beckham? ¿Vale? Es el año en que adquieres la residencia más 5 años, es decir, 6 años. ¿Vale? También decir que para uno de los requisitos para adquirir Beckham es que no hayas sido residente fiscal 5 años previos. Es decir, si tú eres residente fiscal hace 3 años, aquí has estado en España y vuelves, no aplicarías, ¿vale? Porque has tenido que no serlo 5 años anteriores. Y lo dicho, si te lo conceden es el año y los 5 siguientes, ¿vale? Luego lo mismo dice, es decir, que el ingreso de rentas en México no generan impuestos en España y solo se demuestra que se pagaron los impuestos en México como persona física. Lo dicho, otra vez, si tienes beca y no es rendimiento del trabajo, no tributa en España. Pero si no eres beca, sí que tributaría en España. Sin embargo, al tributar en España se puede aplicar la deducción por doble imposición. Es decir, que podría, aun tributando en España, podría eso quedar no sujeto, ¿vale? Habría que ver la parte que te puedes descontar de México, ¿vale? Y bueno, no sé. Puedo seguir respondiendo más, más Hay más de respuestas. Beckham que ahora, si te atreves. Sí. Aquí hay gente que Yo, pregunta si yo voy adquiero la haciendo, yo no sé nacionalidad. hasta cuándo podemos, pero yo voy tirando, ya me cortaréis, ¿vale? No, tranquila. Tengo doble nacionalidad y quiero mover mi residencia de manera permanente a Bueno, aquí no hay pregunta. Bueno, no, Sí, no, porque en ese caso ya con la doble nacionalidad, o sea, realmente es que no hay que hacer nada, va a depender un poquito si ya tiene DNI y tal, porque por ejemplo, si no tienen DNI, sí hay que hacer algunos pasos previos de pedir algunos documentos en México antes de venir,
pero en líneas generales, o sea, ya siendo español, es que acá son nacionales, o sea, pueden trabajar, vivir, montar empresa, todo. Vale. Es Hay que una luego pregunta que ahora sí, por aquí también preguntan, y esto lo pregunta mucha gente. Muchos extranjeros piensan que por tener pasaporte español o no pasaporte español las condiciones son sí, diferentes, pero en el caso de Beckham, corrígeme, no es así. Es decir, no tiene que ver si consigues, si tienes pasaporte español o nacionalidad española. Es un régimen general para cualquier persona independientemente de pasaporte. Responde justo. la pregunta. Sí, o sea, también, aparte de la pregunta esta, veo muchas relacionadas, ¿no? También hay otra que dice, puedes tener régimen Beckham si tienes doble nacionalidad. Es lo que he intentado decir al principio, no hay que confundir el permiso de residencia que te otorga venir aquí, la nacionalidad, el pasaporte, nada de eso con la adquisición de una residencia fiscal, que es lo que te pide la ley Beckham. La residencia fiscal viene determinada en los convenios de doble imposición. En concreto, en España viene a decir, no sé si os habéis oído más de lo de si pasas más de 183 días en un país, tú eres considerado residencia fiscal. Tú puedes pasar aquí más de 183 días por ejemplo, el permiso de estudiante que nos ha comentado Celeste o lo que sea, ¿no? Y sin embargo, no tener pasaporte o seguramente tengas en la tarjeta de residencia del permiso, obviamente, ¿no? Pero o no adquirir la nacionalidad porque has venido 6 meses, ¿vale? Entonces ya eres residente fiscal ese año y la nacionalidad, bueno, hasta que cumples el requisito que te da inmigración para adquirir esa nacionalidad en 2 años, ¿verdad? Entonces son conceptos que no hay que confundir. Lo dicho, tú adquieres una residencia fiscal en España cuando han pasado más de 6 meses, bueno, así a grandes rasgos, ¿vale? Luego la ley es muy extensa siempre y hay que ver el caso, pero si tú adquieres más de 6 meses, pues adquieres residencia y eres aplicable a beca. No, y que incluso acá, para que vean la diferencia que hay entre residencia fiscal y residencia migratoria, una persona puede tener un permiso de residencia a los fines migratorios y no ser residente fiscal en España en ningún momento. Y sin embargo, Justo. seguir manteniendo su permiso de residencia porque cumple los requisitos y renovar ese permiso de residencia. Si hay determinados permisos de residencia que al no exigir mínimos de estancia en España, como por ejemplo el nómada digital, me permiten a mí tener un permiso de residencia porque tengo ganas de teletrabajar 4 meses desde España en la Costa del Sol, en la Costa Brava o desde las Baleares y después volver el resto del año a México y seguir mi vida allá. Y no me voy a convertir en residente fiscal en España, pero sí voy a poder pasar más de los 3 meses de turista que me permite a mí el visado Schengen y me voy a poder trabajar desde acá. Entonces, no están literalmente ligados en todos los permisos de residencia la residencia fiscal con la residencia migratoria. Es correcto, Justo. mira, fenomenal. Nos queda, casi llegamos a las 6. Leo una última pregunta que aparece varias veces por aquí, que es, ¿qué pasa si quiero comprar un piso en España ahora que no existe la Golden Visa? O también nos están preguntando si para comprar una vivienda o invertir en bienes raíces hay que estudiar primero el tipo de actividad, el régimen que conviene por acción tributaria y cuáles son las tasas impositivas. Bueno, eh, para comprar una vivienda, España es un país abierto, es decir, es un país que está abierto a la inversión extranjera. No es necesario tener una residencia ni residir para comprar. Tampoco es necesario hacer un análisis tributario, es decir, si eres no residente fiscal, pues aquí solo tributarás en caso de que la rentes y tengas ingresos, por los ingresos generados en España. Si no, no la vas a rentar. Entonces, aunque ya no exista Golden Visa, invertir en bienes raíces en España sigue siendo totalmente posible y válido como inversión. Es decir, no existe este beneficio automático de residencia, pero se puede obtener residencia por otra vía, no hay ningún problema y la inversión en España sigue siendo una excelente decisión. Es un mercado sólido, es un mercado en euros, es un mercado creciente, es un mercado atractivo y es un mercado pues prácticamente de vendedores. Hay zonas que están sobredemandadas, entonces sigue siendo una buena zona para invertir. Cualquiera que tenga interés en alguna duda más en particular, en profundizar en algún aspecto, dejamos nuestros datos de contacto para que nos contacten, nos busquen y ahí les podremos responder y personalizar cualquier tipo de respuesta a duda que puedan tener.
Vale. Yo creo que, Julián, como para cerrar esto, a mí me gustaría resumir básicamente esto en tres ideas muy, muy sencillas. Lo que vimos hoy, el primero es que España es un destino, creo que excepcional para los mexicanos, básicamente porque tenemos esta cercanía del idioma, de la cultura, la seguridad jurídica, calidad de vida, o sea, el acceso a Europa. Desde acá ya sabemos que irnos a cualquier otro país es rápido, es barato, o sea, estamos acá en el centro. Segundo, hay múltiples vías para llegar legalmente, sí, la que fue eliminada, lo que hablamos de la Golden Visa un poquito, era solamente una, pero tenemos muchísimas otras opciones como estuvimos viendo hoy. Y tercero, que es básicamente, un poco viene de la mano de todo lo que nos explicaba Chiara, ¿sí? La planificación fiscal previo a la mudanza es vital. Hay que hacerlo bien desde el principio. Hay que planificar justamente lo que se dice, planificar hay que hacerlo desde el principio porque es lo que nos va a marcar la diferencia y va a suponer los ahorros, ¿sí? Más significativos, por así decirlo. Fenomenal. Mira, Celeste, yo añadiría una cuarta idea. Esto no es un sueño de película, esto no es un webinar de ciencia ficción. La verdad es que es una decisión real que cientos de familias en México se están planteando y están tomando ahorita mismo. Y los que llegaron ya hace 3 o 4 años, lo que nos dicen y nos dan feedback es que ha sido la mejor decisión de su vida. Nosotros estamos aquí para acompañarles en el proceso de inversión, de llegar y ver todo lo que España les puede ofrecer. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que si gustan pueden solicitar una consulta gratuita, por supuesto, con nosotros, con Atlanter. Dejamos aquí los datos de contacto, como he dicho antes, y nos puede localizar, ubicar y hablamos de cada particularidad y de alguna pregunta que no nos ha dado tiempo a responder, pero somos bien estrictos con el tiempo de todos. Ujú. Les agradecemos muchísimo la atención. Gracias por participar. Gracias a los panelistas también. Gracias, Celeste. Gracias, Chiara. Gracias, Eva. Nos vemos pues en el siguiente. Aquí estaremos. Muy Muchas bien, gracias, gracias Julián. por su Gracias a atención. todos. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Bye.